esa palabra que va a desatar una bendición esta semana para cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te oramos en el precioso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Entonces les decía, segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Vamos a la palabra de Dios, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Si ya la tienen, entonces leamos con entonado acento, pidiendo la guía del Espíritu Santo y que sea esa palabra, esa espada de dos filos que penetre hasta lo profundo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu bendita palabra, Señor, porque precisamente de eso venimos a hablar, Señor, de esa escritura, de esa palabra que tú inspiraste, Señor, y que está ahí, Señor, disponible para nosotros. Te pedimos hoy, Espíritu Santo, que nos llenes y que esa palabra penetre, Señor, y que haga lo que tenga que hacer, Señor. Que produzca una cosecha abundante y que cumpla el propósito para que tú la envíes. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes y que tomes el control de esta sala en Cristo Jesús. Amén. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí tal vez hay varios verbos: enseñar, reprender, corregir, instruir. Y algunos se pueden, digamos, como parecer. Y encontré los mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Ahora, como en las películas o en los reality que están tan de moda, si tuvieras que pasar un tiempo solitario en una isla, solo en una isla un tiempo, y solo pudieras escoger una cosa, un elemento para llevar a esa isla, ¿qué escogerías? Piénsalo por un momento. Solo en una isla, no hay nada, no hay tecnología, no hay una isla baldía, y solo puedes llevar una cosa. ¿Qué llevarías? ¿Qué escogerías? Ahora, según estos versículos, dice que toda la escritura, la escritura es la Biblia, es inspirada por Dios. La inspiración tiene algunas connotaciones. Hacer que el aire del exterior ingrese a los pulmones, eso es inspirar. Pero también es impulsar pensamientos en la mente. A veces decimos, tuvo un momento de inspiración, ¿cierto? Es decir, que la Biblia es el producto del hálito creativo de Dios. Y dice, y es útil. ¿Útil para qué? Dice, para enseñarnos, de acuerdo a la nueva traducción viviente, dice, útil para enseñarnos lo que es verdad y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Para qué más? Para corregirnos cuando estemos equivocados y enseñarnos a hacer lo correcto. ¿Con qué propósito? Como todo en la vida, Dios nos lo hizo con un propósito. ¿Para qué? Para capacitarnos para toda buena obra. Hablemos un poquito de la Biblia. La Biblia ha sido y será el libro más controvertido. Como ningún otro libro,
La Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla. Hacían pilas de Biblias y les prendían fuego tratando de acabarla. Muchos han tratado de prohibirla. Desde los días de los emperadores romanos hasta el presente, en los países dominados por el comunismo, han tratado de excluirla, de dejarla fuera. Este es un dato curioso. Voltaire dijo que 100 años después de su época, el cristianismo sería borrado de la existencia y pasaría a la historia. Eso dijo Voltaire. Pero solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma imprenta y la casa de Voltaire para producir montones de Biblias. Qué ironía de la historia, ¿no? Y cada vez la ciencia, la arqueología, confirman cada vez más los hechos narrados en la Biblia. Por eso es el libro indestructible. Como alguien ha dicho con mucho acierto, intentar detener la circulación de la Biblia sería lo mismo como poner nuestro hombro contra la quemante rueda del sol y tratar de detenerlo en su llameante curso. Atención a estos datos importantes. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etc. Moisés, un líder político, adiestrado en la Universidad de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. 1600 años. Y escrita a lo largo de 60 generaciones. Escrita en diferentes lugares. Moisés en el desierto, Jeremías en la cárcel, Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio, Pablo en la prisión, Lucas mientras viajaba, Juan en la isla de Patmos, otros en los rigores de una campaña militar. La Biblia fue escrita en diferentes épocas, entre ellas David en tiempos de guerra y Salomón en tiempos de paz. La Biblia fue escrita bajo diferentes estados de ánimo. Algunos escribieron desde la cumbre del gozo y otros escribieron desde las profundidades de la tristeza y de la desesperación. La Biblia fue escrita en 3 continentes: Asia, África y Europa. Escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. La Biblia fue el primer libro impreso y ha sido traducida a más de 2500 idiomas. Hicieron una investigación y emitieron la Biblia en un programa computarizado para determinar cuántos pensamientos o autores se podían identificar en este programa. El programa arrojó que había un solo pensamiento, un solo autor. Allí quedó demostrado que toda la escritura es inspirada por Dios. Los gedeones en los Nuevos Testamentos que reparten en hospitales, universidades, colegios, cárceles e instituciones, incluyeron el siguiente pensamiento, que voy a leerles. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos,
Sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio. Créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene la luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala atentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Wow. Nosotros estamos en el año de la reconstrucción. Hemos venido hablando acerca de la reconstrucción, que lo primero que necesitamos es oración y necesitamos pasar de la oración a la acción, pero con buena intención. Pero para reconstruir necesitamos un mapa, necesitamos un plano. Sin un manual, sin una brújula o una hoja de ruta que guíe nuestro caminar, no podremos reconstruir. Necesitamos el mapa del tesoro, el mapa para encontrar el tesoro. En el mercado se encuentran muchas falsificaciones, pero hay uno solo verdadero. Y ese es el manual que Dios nos dejó para vivir. Voy a desarrollar rápidamente esta enseñanza en 3 capítulos. Lo que la Biblia me da, lo que yo debo hacer con la Biblia y mi actitud frente a la Biblia. Entonces, agárrense fuerte. Si quieren, tomen papel y lápiz para que anoten los versículos. Lo que la Biblia me da. Necesitamos tener recursos para reconstruir. Y esos recursos me los da la Biblia. Lo primero que me da la Biblia es alimento. Alimento. Para poder vivir necesito alimento. Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos alimento. Alimento espiritual. Y en Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Él dice que su cuerpo es verdadero alimento y que su sangre es verdadera bebida. Entonces la Biblia me da ¿qué? Alimento. Me da alimento. ¿Qué me da? Me da sanidad. Salmo 107:20. Salmo 107:20. Dice: envió su palabra para sanarlos y así los rescató del sepulcro. Si quiere, tomen nota de los versículos y en la casa los buscan. Pues yo sé, en sus casas, me ha dicho, después de que termine la enseñanza. Entonces, ¿qué me da la Biblia? Me da alimento, me da sanidad y también me da sabiduría. Salmo 119:98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Wow. Que la palabra de Dios me hace sabio, más sabio que mis enemigos, porque son míos. Si a alguien le falta sabiduría, dice en Santiago, pídasela a Dios y Él se la dará en abundancia.
pero pida con fe, sin dudar en su corazón. Entonces me da alimento, me da vida, me da sanidad, me da sabiduría, pero también la palabra me da guía ante decisiones difíciles. ¿Qué hago? La palabra me guía. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Me da guía. La palabra es esa lámpara que guía mis pasos, que evita que tropiece. Y encontré una más. La palabra de Dios me da seguridad. Me da seguridad. Salmo 56, 4. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Wow. Su palabra me hace seguro, me quita todo temor. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Entonces, la palabra me da alimento, es decir, vida, me da sanidad, me da sabiduría, me da guía y me da seguridad. Estaba circulando o circula en las redes un comentario acerca de la Biblia del periodista Juan Gosaín. Él es escritor, periodista, de pronto para los jóvenes que no lo conocieron o no lo conocen. Escritor, periodista, reconocido jefe de algunos de los más importantes noticieros de televisión. Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar. Es un hombre bastante reconocido en el tema de las comunicaciones, del periodismo. No es declarado cristiano protestante. Y le preguntaron, ¿cuál es el mejor libro que ha leído? Escoja uno, le dijeron. Y él le dice, he leído tantos libros buenos y hay tantos libros buenos en el mundo. Dice, quien responda esa pregunta es un irresponsable. Entonces, quien le estaba haciendo la pregunta se la varió un poco y le dijo, entonces, escoja un libro imprescindible. Él responde, y abro comillas, palabras de Juan Gosaín. La Biblia, dijo. Sin dudar. Le preguntaron, ¿cuál es el libro imprescindible? Él dijo, la Biblia. No solo por su valor espiritual, sino por su calidad literaria. Estoy en las palabras de Juan Gosaín. Es que la Biblia está escrita en una belleza de lenguaje, que lo que me ha hecho pensar a mí es que los primeros 4 evangelistas son los primeros 4 reporteros que yo he conocido. Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Poniéndome un ejemplo moderno, haciendo abstracción de tiempo, de lugar y de espacio, son 4 reporteros que en un periódico o en una emisora mandaron a cubrir una gira. Miren, vino un señor que se llama Jesús, vayan y cubran eso. Y escribieron esas crónicas, el valor de eso. Un día en la universidad, donde yo dicto curso de crónica en posgrado, los másteres, me dijeron, ¿cuál es la mejor crónica que usted ha leído en su vida? Yo les dije, mañana se las traigo. Me llevé la Biblia y les leí la resurrección de Lázaro, contada por San Juan. Y entonces Jesús les dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. Lázaro se levantó, se quitó la mortaja, salió, abrazó a Jesús y se fueron. Eso es un cuento bien contado. Un mal periodista hubiera dicho, aunque parezca mentira, Lázaro se levantó. Increíble. Nada. ¿Ese es el hecho periodístico más insólito de la historia? ¿O hay algo más increíble que una resurrección humana? Nada hay más increíble. Y él lo cuenta con la naturalidad de un verdadero periodista, sin adjetivos, sin exclamaciones, sin admiraciones. Lo que pasó fue esto. Por eso es el libro imprescindible, porque es la guía espiritual del mundo y al mismo tiempo es una de las obras literarias más bellas y mejor escritas que yo he leído. Es el único libro
imprescindible. Entonces, ahora, ¿qué debo hacer con la Biblia? ¿Qué debo hacer con la Biblia? Segundo capítulo. Primero, desearla. Desearla. Primera de Pedro 2:2. Tomen nota, por favor. Primero de Pedro 2:2. ¿Qué debo hacer con la Biblia? Desearla. Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Dice desearla, ansiarla como niño recién nacido. Ahora que nació mi sobrina, Gillian, mi hermana ha tenido dificultades para ponerle el seno. Y ella ansía, desea la tetica, ansía la leche pura. Dice que así nosotros debemos ansiar la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Y que así por medio de ella creceremos en su salvación. Ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Desearla. Segundo, oírla. Desearla, oírla. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. El resultado, la fe es resultado de oír. ¿De oír qué? El mensaje. ¿Y ese mensaje cuál es? La palabra de Cristo, la Biblia. ¿Qué debo hacer con la Biblia? Desearla, oírla. Tercero, examinarla, examinarla. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Se encuentra en el libro de los Hechos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban, escudriñaban, ¿cierto? Buscaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. No comer entero. Yo les puedo decir aquí muchas cosas, pero ustedes pueden, al finalizar, escudriñar, examinar si es verdad. ¿Qué debo hacer con la Biblia? Desearla, oírla, examinarla. Cuarto, vivirla, vivirla. Oído. Salmo 119:9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Pregunta, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Vivirla. Cuando la vivimos, entonces podemos llevar una vida íntegra, porque lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que es inspiración. Vivirla. Quinto, meditarla. Meditarla. Lo que debo hacer, desearla, oírla, examinarla, vivirla, meditarla. Salmo 119:97. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Todo el día medito en ella. Meditarla. Es rumiarla. Es procesarla una y otra vez. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene para mi vida? La grabo. El Salmo 1, del 1 al 3, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan.
todo cuanto hace, prospera. Sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Desearla, oírla, examinarla, vivirla, meditarla. Y por último, y creo que es el broche, creo que es la clave. Todo es importante, pero este es fundamental. Practicarla. Practicarla. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No se contenten solo con escuchar. Hay un montón de cristianos y de personas que conocen de memoria la palabra, pero viven vidas derrotadas, hábitos negativos, ciclos de confieso y peco, porque conocen la palabra, pero no la llevan a la práctica. Y lo que dice Santiago es que así nos engañamos a nosotros mismos. Es un engaño solo conocerla y no practicarla. Nuestra fe aumenta cuando practicamos la palabra. Como la fe cristiana es objetiva, debe tener un objeto de esa fe. Y el objeto de esa fe es Cristo. La fe cristiana es fe en Cristo. Ahora, el valor que tiene la fe no está en el que cree. Por eso Jesús dijo que estuviera una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Porque el valor de la fe no está en el que cree, sino en aquel en el cual se cree. El valor de la fe no está en el que confía, sino en aquel en el cual depositamos la confianza. Es decir, mi fe aumenta cuando yo decido creer la verdad y hago lo que dice la verdad, por encima de mis sentimientos y por encima de las circunstancias. Ahí aumenta mi fe. Porque hay muchos objetos de fe. Pueden ser mis hijos, puede ser mi esposo, puede ser el trabajo, pueden ser mis talentos. Pero todo eso puede fallar y hacen que perdamos la confianza. Pero el único objeto digno de confianza es Cristo. Es su palabra. Santiago 1:25 termina diciendo, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Voy a repetirlo. Ojalá sea un versículo para que transforme nuestra vida. Porque ese es el objetivo de la palabra. Que penetre, que cambie, que reconstruya. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarlo. Santiago 1:25. Y termino con el tercer capítulo, mi actitud frente a la Biblia, mi actitud frente a la palabra de Dios. Voy a compartirles Nehemías 8 del 1 al 9. Seguimos con el libro de Nehemías que el Espíritu Santo nos ha venido hablando a través del libro de Nehemías y que ya muchos de ustedes lo han leído. Nehemías 8 del 1 al 9. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está al frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés.
Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilquías y Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Yesua, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetá y Jodías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Wow. La actitud, mi actitud frente a la Biblia. Leerla o escucharla con atención. Mi actitud, leerla o escucharla con atención. Dice que todo el pueblo estaba muy atento y estaba quieto. Estaban atentos y estaban quietos. Hoy en día hay tanta carrera, tanto afán. Mucha carrera. Dice que cuando Cristo resucita, se encuentra a dos de sus discípulos que van camino de Emaús. Y los discípulos iban contando acerca de la muerte de Cristo. Y entonces Jesús se les acerca, pero ellos no lo reconocen. Iban muy ocupados en sus haceres, iban muy ocupados en las novelerías. La Biblia dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir doctrinas de demonios. Muy ocupados y no estamos atentos, no estamos quietos a escuchar la palabra de Dios. Ellos no pudieron ver a Jesús, no lo pudieron identificar, aunque era el mismo Jesús que les hablaba. Se perdieron esa oportunidad. Aunque iban con Jesús, no se dieron cuenta de lo que les decía. Se perdieron ese privilegio. Porque iban ocupados en muchas cosas, iban pensando en las novelerías. Y es que ahora queremos que el mensaje de la palabra se adapte a nuestro pensamiento, a lo que yo quiero, a lo que quiero escuchar. Y si no se adapta a lo que yo quiero, entonces la palabra no me sirve. Es cierto, podemos adaptar el mensaje a una nueva cultura, a estos nuevos tiempos. Pero no es que yo cambie la palabra, sino que, como dice el Señor Jesús, más bien ese vino nuevo lo he de echar en odres nuevos. Es la misma palabra, pero remasterizada, adaptada a una nueva sociedad, a jóvenes que están ávidos de escuchar la palabra. Alguien decía que hay una diferencia entre un termómetro y un termostato.
El termómetro simplemente mide cómo está la temperatura, pero es indiferente. A veces nos convertimos en termómetros simplemente. Dejamos que las cosas se calienten y nosotros no reaccionamos. Que las cosas se pongan feas, que digan, que hagan, y nosotros no reaccionamos. Pero el termostato sí reacciona. Cuando la cosa se pone caliente o se pone muy fría de acuerdo al nivel que se le ha asignado, ella reacciona, se para y dice, esto está mal, hay un problema. Termostatos, no termómetros. Segundo, pedir la guía del Espíritu Santo. Mi actitud, primero, leerla y escucharla con atención, estar quietos. Pedir la guía del Espíritu Santo. Dice que cuando el maestro Esdras leyó, adoraron al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo levantó las manos y respondió amén y lo adoraron. Pidamos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dictó a los quienes escribieron la Biblia, les dictó. Entonces el Espíritu Santo conoce y Él nos enseña. Tercero, dice que debe hacerlo con claridad. Dice, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban con claridad. Para poder tener claridad en el conocimiento de la Biblia debemos tener un concepto general, no lo sepamos de memoria, pero no sacar el texto del contexto. Mirar todo su contenido histórico, simbólico. Porque nos acostumbramos a píldoras. Solo píldoras. Una pildorita para el dolor. Solo es verdad. Jesús dijo una palabra cuando va el centurión y le dice, Señor, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Una palabra, sí, es verdad. Y a veces necesitamos píldoras diarias, pero ese no es el alimento sólido. Porque el alimento sólido es para los que están entrenados. A veces necesitamos cuando salimos de pronto una frutica o una mandarina, una cosa, mientras calmamos el hambre. Pero eso no reemplaza el plato fuerte. Con claridad. Y cuarto, comprendiéndola. Comprendiendo esta palabra. Comprenderla. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera. Que se comprendieran. Los que iban camino de Maús después se encuentran con el Señor. Dice, así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. No ardía nuestro corazón. Cuando esa palabra arda en nuestro corazón, pidamos al Espíritu Santo que nos guíe y para poder comprenderla. Busquemos a alguien que nos la enseñe si no la sabemos. Escuchemos los sermones, que si esa palabra arde en nuestros corazones, dejemos que esa palabra penetre. En Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Que es una espada de dos filos que penetra y que convence y que nos transforma y que nos cambia. Y que como en tiempos de Nehemías, dice, al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Que podamos comprender, que no seamos como estos discípulos que iban camino de Maús, que se perdieron la oportunidad porque no comprendieron al maestro. Aunque ardía en el corazón, lo ignoraron. Si hay algo hoy que está ardiendo en tu corazón, mientras yo leo estos versículos, deja que la palabra de Dios, que es viva y poderosa y más cortante que espadas, que dos filos, penetre. Y si te hace llorar, llora.
pero que se produzca un cambio en tu vida. He buscado, Señor, yo he encontrado la verdad y esa verdad me transforma, bendito Dios, porque decido hacerla y decido creerle a la verdad, porque tú eres el objeto de mi fe, Señor. Y no depende de lo que yo trate de esforzarme para tener fe, sino más bien creerte en lo que tú dices y yo lo hago y yo lo practico y dejo que tu palabra me transforme al practicarlo y así recibiré bendición. Y es el ruego de mi corazón que hoy la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de tu ser y del mío y que nos ayude en esta reconstrucción. Porque esa es nuestra lámpara, porque esa es nuestra guía, porque ese es nuestro alimento. Porque su palabra nos sana, nos da sabiduría y nos da seguridad, nos quita todo temor. Y yo la deseo, la oigo, la examino, la vivo, la medito y la practico con una actitud de quietud, pidiendo la guía del Espíritu Santo. La comprendo y la vivo. Oremos. Dios, gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos de tu bendita palabra. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio poder tener en tus manos, en el celular, tu palabra, Dios. Pero le hemos perdido el valor, Señor, porque la manoseamos demasiado. Y quizás la palabra llega y se va como llega. No la dejamos que penetre. A veces dice la Biblia que la miel nos empalaga. Que tu palabra no nos empalague, Dios. Que la vivamos, que la pongamos en práctica. Somos privilegiados al poder tenerla a la mano, en muchas versiones, en forma digital. Que no nos empalaguemos de esa palabra. Que este mapa que nos lleva al tesoro sea el verdadero. Que no sean falsificaciones. Ni tampoco sea una religión, simplemente tenerlo en la mano. Solo nos llevará al tesoro cuando lo pongamos en práctica. Cuando examinemos, cuando meditemos, cuando lo oigamos y dejemos que su palabra nos impacte, como en los tiempos de Nehemías, que al oírla lloraron. ¿Hace cuánto la palabra no te impacta, no te quebranta? Que sea nuestro compromiso, Señor, en la reconstrucción. Amar tu palabra, Dios, vivirla, practicarla. Y si tú hoy que me estás escuchando, como los discípulos que les ardía el corazón, cuando Jesús les hablaba, y estás ahí, siente que le ardes el corazón, que dice, yo quiero vivir eso. No soy yo, es el Espíritu Santo que te habla, es el Espíritu Santo que te toca. Dios quiere transformarte. Quiere que reconstruyas tu vida, quiere darte una nueva identidad. Si ese es tu caso, simplemente repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios, que te hiciste hombre y moriste por mí en una cruz. Y yo recibo ese regalo, Dios. Recibo ese regalo inmerecido de tu gracia. Porque ahora me haces tu hijo, te recibo en mi corazón. Mi pasado no existe más, porque tú haces de mí una nueva creación. Con tu Espíritu Santo dentro de mí, ahora puedo comprender tu palabra, porque tú eres el autor de tu palabra. Y decido vivir conforme a ella. En Cristo Jesús. Amén y amén.